Reporte 100. Y agradecemos que nos tome la llamada el economista, investigador del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, Luis Huesca Reynoso. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, Katy, qué gusto saludarte y también, como siempre, la verdad, toda tu audiencia muy amplia aquí del programa de Estéreo 100. Saludos a Juan Carlos, que ya esté mejorando también. Sí, deseamos que pronto se recupere. Muchísimas gracias. Bueno, y hay datos nuevos. ¿Qué pasa con estos resultados que se dan a conocer por parte del Coneval? Cuéntenos. Claro, Katy, estos resultados es importante también que la gente comprenda que son muy oportunos porque permiten que la actuación pública y así como también empresarial reaccionen ante los movimientos que están teniendo los ingresos laborales de la población ocupada en México y en todas las entidades federativas. Entonces, la verdad es muy oportuno este trabajo tan bonito que realiza el Coneval. Lo siguen haciendo de una forma tremendamente bien, es muy bonito. Y bueno, ¿qué hace? Pues mide el cambio trimestral de los ingresos laborales. Por lo tanto, es muy oportuno que cada trimestre estemos teniendo este análisis. Y ahorita el más reciente que nos ofrece Coneval es el informe del tercer trimestre del año 2021, del año que acaba de concluir. Entonces, pues tenemos la oportunidad de a un trimestre de desfase, poder conocer cómo vamos en este tema. Gran parte de la pobreza también en el país se explica por este índice. Así que es muy importante cómo andan los ingresos laborales y, bueno, para poner en contexto a nivel pues nacional, podemos observar que Sonora se está ubicando en el lugar número 9, siendo uno el estado con menor pobreza laboral, que es Baja California Sur, y seguido de Nuevo León. Si vamos en ese orden, pues es bien interesante cómo hay 4 entidades de la frontera norte de México que son como nuestros vecinos, ¿no? Entonces, están por encima de Sonora, Nuevo León, Baja California, Coahuila y Chihuahua. Y luego está pues Sonora en el lugar número 9, y luego aparece Tamaulipas en este ranking en el lugar número 11, por debajo de Sonora. Quiere decir que hay que hacer mucha labor aquí porque la pobreza laboral está, si bien bajó cuando se recupera el empleo pasando el segundo trimestre de plena pandemia del año 2020, en el tercer trimestre la pobreza laboral llegó hasta el 41.3% en nuestro estado. Pero hay un movimiento aquí interesante laboral al momento de que los negocios empiezan a volver a operar y se recuperan los ingresos de la población trabajadora en el estado de Sonora y trimestralmente el índice pasa a 31, a 30, a 28, pero ahorita volvió a repuntar en este trimestre del tercer trimestre del año pasado a cerca del 31%. Entonces hay un cambio, si lo vemos del trimestre segundo al tercero del año pasado, de 2.6 puntos porcentuales, y si lo vemos anualmente, ahí sí hay una mejoría porque sería del tercer trimestre del 2020, que estaba la pandemia, ¿no?, al tercer trimestre que acaba de pasar del año pasado, hay una mejoría, una caída de 10.3 puntos. Lo que no queremos es que este índice crezca, ¿no? Entonces ahorita podemos observar que el dato es que tenemos 4 entidades por encima de Sonora, es decir, en mejor posición de la frontera norte. Por lo tanto, hay tarea que hacer en este sentido y pues bueno, es muy interesante también lo que ocurre en el tema de la población que se encuentra con seguridad social, también el acceso a servicios de salud. En este informe también se da la tarea el Coneval de darnos cómo anda este tema y resulta que a nivel nacional la población que trabaja sin contar con acceso adecuado a servicios de salud es alrededor del 62%. Es decir,
apenas el 38% tiene un acceso adecuado. Esto no quiere decir que toda esta población laboralmente no tenga una cotización a un seguro social para una pensión, sino que es solamente el acceso a servicios de salud. Entonces, en el estado de Sonora, este dato pues no es tan terrible, es que este es un dato a nivel nacional. Estamos bien, digamos. Estamos en mejores condiciones que con respecto a nivel nacional. Esto es algo que, pues, la verdad, si lo vemos a través del tiempo, Sonora es un estado medianamente bueno, pero eso no quiere decir que estemos tan bien, ¿verdad? Y entonces, bueno, un dato finalmente que pudiéramos rescatar de este bonito informe es que los cambios en los ingresos no presentaron movimiento en lo que fue pues estos últimos 2 trimestres a los que el informe hace referencia. Es decir, Sonora se encontró curiosamente en la mitad, el lugar número 16, para ser más claros en específico, en 17, porque 16 y 16 son 32 estados, entonces Sonora está en la mitad con una variación de 0%. Quiere decir que no cambió el ingreso laboral en estos últimos trimestres, no hay mejoría, pero por encima hay 16 entidades que sí están presentando mejoría en los ingresos. Y reitero, están estos 4 estados que mencioné ahorita al inicio, pero están repuntando Quintana Roo, Aguascalientes y Baja California Sur, con mejorías del 6, del 9 y del 13.8%. Es decir, sí se puede, aún con el tema de que tenemos de COVID que está repuntando y que no se quiere ir este virus, todavía pues con estas variantes sí tenemos 16 entidades que están logrando hacer bien el trabajo de mejoría de los ingresos. Y Sonora no está mejorando, pero hay 15 entidades abajo de Sonora que lo han empeorado, siendo Chiapas, curiosamente Sinaloa y Nayarit los que están en peor condición. ¿Hemos estado en un lugar mejor que en el que estamos ahorita? Totalmente, sí. El indicador empieza a registrarse desde el año 2005 y si lo vemos en perspectiva, la pobreza laboral de aquel entonces era de alrededor del 23-24%. Ese ha sido, digamos, el dato con menor pobreza laboral que se ha registrado en la entidad. Hay unos trimestres, hay unos años en los que marcó 21.8, 22%, y esto fue en específico allá por el año 2007, más o menos. 2007, así es, 2006, 2007, y la pobreza laboral ha sido de 21.2%, es el dato que en perspectiva podemos observar. El de menor nivel, Baja California lo tenía en el 15.8 y nosotros en 21.8%. ¿Y hasta qué lugar hemos llegado a caer? ¿Perdón? ¿Hasta qué lugar hemos llegado a caer? Claro, pues resulta que en plena pandemia, es una muy buena pregunta, Katy, porque en plena pandemia, que fue el segundo y tercer trimestre del 2020, llegamos al 41.3%. Al 41.3% en plena pandemia. Por lo tanto, sí, Sonora ha tenido una respuesta de mejoría, pero llama la atención el estado de Quintana Roo porque ellos llegaron hasta el 51.2, o sea, 10 puntos más por encima de empleo malo, de empleo mal pagado generado. Entonces ellos ya se recuperaron y están arriba de nosotros con un valor de 30. Estamos muy iguales, 30.6 y nosotros cerca de 31. O sea, son décimas, pero ellos ya hicieron una tarea de mejorar los ingresos en un periodo relativamente más rápido y estaban 10 puntos por encima de nosotros en peor situación. Bueno, es decir, la pandemia continúa,
aún en medio de la pandemia, subimos en esa escala, en esos lugares que nos menciona, y decía también usted que es importante trabajar para que este índice crezca. ¿Qué hacer? ¿Qué factores tendrían que influir para lograr llegar aún a mejores niveles de los que tenemos? Claro, me encantan tus preguntas, Katy, porque son muy pertinentes. Hay que hacer una tarea, seguir trabajando en generar primero mayor competencia. El Estado de Sonora se ha quedado rezagado y desfasado ya podemos decir, por más de 2 décadas, pero algo sucedió a partir previo a la crisis esta que hubo de la burbuja financiera del 2009, en específico 2008-2009, porque a partir de ahí ha hecho falta una mayor promoción, pero promoción de inversiones que vengan, no solamente extranjeras, sino nacionales. Es muy importante que repunte el mercado interno. Entonces, todas estas políticas del gobierno federal de mejoría en los salarios mínimos definitivamente han sido sumamente importantes en la recuperación del salario, del poder adquisitivo de los sonorenses. Sin embargo, hace falta más apostarle a otro tipo de inversiones, incluso como le ha hecho, por ejemplo, estados vecinos como Coahuila, que tienen una muy buena competencia en el sector automotriz y en donde no solamente opera una planta productiva, una marca, allá tienen varias armadoras. Esa tarea también la hicieron muy bien Querétaro, Aguascalientes. Allá tienen de todas las marcas armando automóviles, y en Sonora los gobiernos que han estado en turno han hecho una promoción muy débil en ese sentido. Por lo tanto, tenemos todas las condiciones, mejores condiciones podemos tener nosotros con respecto a Aguascalientes o Querétaro, que están mucho más lejanos del mercado vecino, que es los Estados Unidos y Canadá. Y tenemos todo el Pacífico, para poder exportar y reactivar este sector. Y de ahí que se genere un bonito encadenamiento productivo hacia otros sectores que generarían y permitir más competencia para que las empresas se puedan pelear a nuestros ingenieros, mecatrónicos, industriales, nuestros expertos en financieros, y que repunte un mercado laboral para todos los niveles de calificación laboral. Eso ha sido la tarea. De hecho, estábamos revisando un dato que se publicó recientemente, que en 2021 la planta Ford de Hermosillo produjo 159.997 vehículos. Esto significa 23.7% más que en 2020, pero por debajo de los niveles de todos los años anteriores hasta el 2006, de acuerdo con estos datos del INEGI. Claro, esa es una explicación muy importante también, porque los salarios en este sector se han mantenido sin cambio, pero porque precisamente la planta Ford no tiene otra empresa que le compita, insisto, como sí lo está haciendo la tarea Aguascalientes, Querétaro, en el cual se presentan los ingresos más elevados en este sector, pero esto empuja también a otros sectores. Entonces se hace un efecto de espejo muy interesante, y en el cual todo el mercado laboral se reactiva el consumo interno, repunta más la economía de la entidad cuando se genera más competencia. Entonces, está bien el trabajo en parte de lo que se ha hecho con la planta Ford. Sin embargo, insisto, hace falta mayor competencia, mayores inversiones que aprovechen las ventajas comparativas que tiene nuestro bonito estado. Agradecemos mucho el que nos haya permitido conversar con usted, Luis Huesca Reynoso, economista, investigador del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Gracias, Katy, y es una oportunidad para este nuevo gobierno que va entrando en que logremos posicionar a nuestro estado, que estemos codeándonos con Baja California, no, al menos que está en los primeros lugares del ranking, en niveles en este caso como de menor pobreza, mejores ingresos, mejores empleos. Muchísimas gracias de nuevo y que tenga buen día. Un saludo, Katy. Hasta luego. Hasta pronto. Reporte 100.